Buenos días con todos. Mi nombre es Guillermo Sarcavía Gutiérrez, gestor de JRD de Carancagua Internacional. Y en esta oportunidad vamos a tener el webinar titulado Comentarios a la propuesta directiva de la JPRD, que es a cargo del ingeniero Edgar Cristian Tello Rivera, magíster en Regulación y Gestión de Servicios Públicos, o maestría en Gestión de Infraestructuras, Master Business Administration y magíster en Proyectos de Inversión. Master Business Administration. Perito y árbitro en construcción, adjudicador en JRD y Dispute Board, asesor y consultor en contratos de construcción. Ha sido gerente de infraestructura, supervisor, auditor de obras y expositor en contratación y gestión de obras para el OCE y otras instituciones. Ingeniero Cristian Tello, le cedo el uso de la palabra, ya puede comenzar, por favor. Por favor, si me das permiso para compartir. Buenos días con todos. Muchas gracias a ustedes por la disposición de su tiempo este sábado para poder compartir algo de lo que se nos viene en adelante respecto a la JPRD. Por favor, me confirman si se puede ver la pantalla. Sí, ingeniero, se puede ver. Sí, correcto. A ver, un momentito. Como todos sabemos, recientemente, el día 6 de marzo del presente año, se ha publicado el proyecto de directiva de la JPRD. De nuestra nueva ley 32069, la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Y su reglamento aprobado con el Decreto Supremo 09/2025. En pantalla lo que vamos a ver es la finalidad y el objeto de la directiva, o del proyecto de directiva. No tiene todavía, obviamente, una numeración porque es un proyecto. La finalidad es la de establecer las normas complementarias para la constitución y administración de la JPRD, destinadas, orientadas a la prevención y resolución de controversias de contratos de obra y además agregado a ello de suministro. Y el objeto, establecer las reglas y procedimientos para la misma. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de acuerdo a la directiva? A ver, tenemos que la directiva se aplica para los miembros de la JPRD o para el miembro único, de ser el caso. Me van a disculpar, estoy saliendo una faringitis, una visita ahora, como ustedes saben, está lloviendo en nuestro país y no fui ajeno a ello, como ustedes pueden ver. Entonces estoy recuperando de la faringitis. Bueno, el ámbito, perdón, también la directiva se aplica para los centros que administran la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, para las partes involucradas, que siguen siendo la entidad y el contratista, ¿no? Que se someten a la JPRD. También aplica para el supervisor de manera obligatoria, lo dice así, y otros actores que participen en las actividades de la JPRD. ¿Y qué nos dice respecto a los contratos internacionales? Hace una excepción, ¿no? Respecto a los contratos de ingeniería y construcción de uso internacional, las JPRD o en ellos dispute boards se rigen por los lineamientos establecidos en el propio contrato. Quiere decir que la directiva no aplica para estos contratos internacionales estandarizados. ¿Cuál es el procedimiento mediante el cual se inicia la JPRD? Hasta ahora, como nosotros sabemos, tenemos la dificultad que la JRD no se inicia de manera oportuna. La mayoría de las veces, salvo alguna excepción, que en mi caso no me ha sucedido, se ha iniciado, se ha implementado cuando la ejecución de la obra ya se había dado inicio. En algunos casos, pocos meses después, ¿no? Y en otros lo han implementado, pues, porque tenían la necesidad de de la JRD ya bastante avanzado el contrato. En este caso, lo que nos dice que la designación de la JRD se hace o se inicia en el momento en el que el contratista presenta los documentos para la suscripción del contrato. Pero además, ¿qué es lo que hace el contratista? El contratista va a elegir de una lista que la entidad presenta en las bases de licitación o en las bases del proceso de selección una lista de 2 a 5 centros que propone que pueden administrar la JPRD. Entonces el contratista elige a uno de esos centros. Y además de elegir a uno de esos centros, junto con los documentos que presenta para la suscripción del contrato, presenta una lista de profesionales que considere idóneos para que puedan conformar la
Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿correcto? La entidad, por su parte, recibida esta lista, adiciona a ellos su lista también de profesionales que considera idóneos y los presenta al centro designado en un plazo máximo de hasta 5 días siguientes de haber recibido estos papeles para suscripción del contrato, esta lista que presenta el contratista. O digamos que todavía no contratista porque no se suscribe el contrato, el postor ganador de la buena pro. Entonces, dentro de los 5 días siguientes, es que la entidad eleva al centro la relación de profesionales presentada, que puede presentar el contratista y que puede presentar también la entidad al centro. Entonces, se logra la conformación de la JPRD. ¿De qué forma? Para la asunción del contrato tripartito son requisitos para el inicio de ejecución del plazo del contrato. Entonces, hasta ahora, en la actual ley de contrataciones del Estado, ¿no? Y su reglamento, como sabemos, no es obligatorio que se tenga implementada la Junta de Resolución de Disputas para poder suscribir el contrato. En este nuevo marco normativo que pronto entrará ya en aplicación, sí va a ser uno de los requisitos obligatorios para dar inicio al plazo de ejecución de obra. ¿Correcto? Entonces, no se va a poder iniciar la ejecución de la obra mientras no se haya suscrito el contrato tripartito y suscrito también el acta de inicio de funciones. Todo esto es bajo responsabilidad de la autoridad administrativa, quiere decir del titular de la entidad. Y esa es una responsabilidad administrativa funcional. Entonces, creo que con ello se garantiza que la JPRD se implemente, ¿no? Se suscriban los contratos tripartito y acto de inicio de funciones, ¿no? Antes de la ejecución de la obra. Los plazos que se señalan en la directiva son días hábiles, salvo que se indique lo contrario en la directiva que vamos a exponer hasta donde podamos llegar, porque ustedes saben que la hora es bastante corta para poder exponer toda la directiva. Ahora, se consideran días inhábiles los días sábados, los días domingos, feriados y días no laborales oficialmente declarados en la región del domicilio de las partes. Supongamos que las partes, una de las partes, su domicilio fiscal queda en Lima y la otra de las partes queda en provincia, para una obra que quede en provincia. ¿Correcto? Entonces, si el domicilio de las partes puede ser Lima o provincia, y o además la ejecución de la obra, ¿no? Es en la región, vamos a llamar, a ver, por ejemplo, San Martín. Entonces, si en la región San Martín se declarara un día no laborable, ¿no? Entonces, por lo tanto, también para efectos de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, este día es no laborable. Si el último día del plazo es inhábil, supongamos que acaba un sábado, ¿no? Como vemos acá es sábado, se extiende entonces hasta el día siguiente hábil, hasta el día lunes. ¿Cómo se realiza la designación de los miembros de la JPRD? Como les señalaba, el postor ganador todavía no se suscribe el contrato de obra, ¿no? Puede enviar, o sea, quiere decir que no es obligatorio, pero puede hacer una relación de profesionales y enviarlas a la entidad, ¿no? Con los documentos necesarios para la suscripción del contrato. Por su parte, estamos acá, al momento de informar al centro sobre su designación, la entidad agrega a esta lista del contratista su propia lista de profesionales que considera idóneos para conformar la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Si corresponde, entendería este si corresponde, ¿no? Esto es, obviamente son extractos o resumen de la directiva que es bastante amplia, tiene 29 hojas nuestra directiva, incluidos sus anexos. Entonces acá he tratado de poder exponerles todo de manera didáctica, ¿no? Al momento de informar al centro esta designación, envía también la lista. Y el centro, ¿ya? Propone la conformación de la JPRD mediante una lista de al menos 6 profesionales dentro de un plazo de 3 días desde que la entidad le informa que ha sido designada como administrador de la JPRD. Entonces, lo que hace el centro es, de la lista que le envían, ¿no? Propone 6 profesionales. Ojo, pero ¿está obligada a considerar la lista de profesionales de las partes? Entendería que no, pero obviamente tiene que señalar por qué no, ¿no? Y hace la propuesta.
A esta propuesta, las partes pueden presentar observaciones de estos seis candidatos, ¿no? Observaciones que deben hacerlas saber las partes en un plazo de 2 días al centro. Recibir estas observaciones y considerar las observaciones, el centro finalmente designa al miembro o miembros de la JPRD dentro de los 5 días siguientes. Entonces, lo que sí está claro es que el centro debe considerar las observaciones de las partes, ¿no? Entonces, no quiere decir que no me parece tu observación y no designo a ese profesional que usted ha observado o ustedes han observado, ¿no? Tendría que explicar los motivos, ¿no? ¿Por qué no considera la observación? O en su defecto, considerar la observación. Por su parte, los miembros designados en un plazo máximo de 2 días siguientes, todo esto se entiende en días hábiles, deben aceptar o rechazar su designación. Si alguno de los miembros no acepta o no responde, el centro nombra o propone un reemplazo de la lista original de los 5 días, dentro de los 5 días siguientes, de la lista original de los 6. Se eligieron a 3, por ejemplo, uno de ellos no acepta, entonces me quedan los otros 3. De los otros 3, elegiré el reemplazo o los reemplazos de aquellos miembros que no hayan respondido o no hayan aceptado la designación. Sin embargo, puede suceder que aún de estos 6 profesionales, supongamos que aceptaron solo 2 y otro no aceptó, o finalmente no se logró respuesta del tercer profesional, a pesar de que ya se consideraron los 6 de la lista, no se ha logrado conformar. Entonces, el centro puede hacer lo siguiente, puede agarrar a un profesional de su nómina de adjudicadores, tomar de esta lista y proponer o designarlo como miembro de la JPRD. O en su defecto, puede reiniciar todo el proceso que acabamos de explicar, ¿no? El centro, entonces, luego de designado de todo este proceso, ¿no? De que se han logrado la designación del adjudicador único o de los 3 miembros de la JPRD, ¿no? Envía la propuesta del contrato tripartito con la designación de los miembros y del acta de inicio de funciones, permitiendo a los miembros hacer comentarios en el momento de la aceptación. ¿A qué se refieren los miembros? No, a los adjudicadores y a las partes. Hacer comentarios a estos documentos, al contrato tripartito y al acta de inicio de funciones. Sobre esto, lo que nos dice la directiva es que, ojo, puedes tomar los anexos 1, los anexos 2, los anexos 3 que tú tienes como parte de la directiva, ¿no? Que son modelos, ¿no? Modelos para el acta de inicio de funciones, para el contrato tripartito y para la cláusula correspondiente, pero, o también puedes tomar el modelo del reglamento del centro, ¿no? U otro distinto. Lo que sí es obligatorio que como mínimo el contrato tripartito y el acta de inicio de funciones deben considerar todos los aspectos señalados en el modelo de la directiva. Entonces, yo podría hacer mi propio modelo de contrato tripartito, ¿no? Si así acuerdan las partes, ¿no? Pero como mínimo debo abordar todos los aspectos señalados en los anexos 1, 2 y 3 de la directiva. Entonces se presenta la propuesta del contrato tripartito con la designación. La lista presentada por las partes, como les señalaba anteriormente, ¿no? La lista de profesionales para la propuesta de designación de la JPRD, no obliga al centro a elegir necesariamente a los profesionales incluidos en ella. Supongamos que el centro tiene sus propios criterios, ¿no? Y dentro de los profesionales propuestos por el contratista y la entidad, hay alguno o algunos que por evaluación del centro no considera pertinentes, porque además de la directiva hay que cumplir también con el reglamento, ¿no? Y el reglamento ha establecido unos ciertos requisitos para los adjudicadores y alguno de ellos no lo considera idóneo, entonces no está obligado a considerar en su propuesta de designación el centro a este profesional. El inicio, perdón, de actividades de la JPRD, esto es en los contratos de obra, porque recordemos que la JPRD también se está estableciendo para el contrato de suministro de manera facultativa para aquellos contratos complejos que superen los 10 millones de soles. Entonces vamos a la parte de obra. Una vez aceptados los miembros,
la entidad contratante, el contratista o el postor ganador, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento ya no sabemos si se suscribió el contrato o todavía no se suscribió el contrato. Si se suscribió el contrato de obra, estaremos hablando del contratista. Y si todavía está en proceso de suscribir el contrato de obra, estaríamos hablando del postor ganador. Debe sustituir el contrato tripartito, perdón, suscribir el contrato tripartito en un plazo máximo de 5 días desde que el centro les remite esta propuesta de contrato y de acta de inicio de funciones. ¿Por qué lo digo acá? Porque en adelante también dice para el acto de inicio de funciones, ¿no? 5 días y 5 días. No quiere decir que deban suscribirse el mismo día, ¿no? O sea, al quinto día ambos documentos, pero sí que ambos documentos se suscriban dentro de este plazo de 5 días de recibir esta propuesta de contrato tripartito y acta de inicio de funciones, que podría obviamente ser el mismo día, ¿no? La suscripción debe realizarse, esto es requisito obligatorio, en un plazo máximo de 20 días posteriores a la comunicación de la designación del centro. Es decir, ¿cuándo sucede esto? Cuando la entidad notifica al centro que ha sido designado como administrador de la JPRD, a partir de ese momento, a partir del día siguiente, empiezan a contabilizarse los 20 días hábiles. Entonces, como máximo, la suscripción de estos documentos del contrato tripartito, ¿ya? Debe realizarse dentro de este periodo de 20 días hábiles. Respecto al acta de inicio de funciones, en este punto, sucede lo mismo, como decía, hay un plazo máximo de 5 días hábiles y el acta debe estar firmada por el miembro único o todos los miembros de la entidad contratante, el contratista y un representante del centro. Acá hay una diferencia que es la misma que se ha establecido para la actual Directiva 012-2019 de la JRD, ¿no? Dice que la suscripción del contrato tripartito se hace por parte de la entidad, del contratista y el adjudicador o adjudicadores. Y señala específicamente, explícitamente, con la participación del centro. Es por eso que nosotros, adjudicadores, vemos que en algunas oportunidades hay centros en los que sí participan, no solamente participan, sino suscriben el contrato tripartito, mientras que en otras oportunidades las mismas partes dicen, pero un momento, acá el centro no es parte del contrato tripartito, ¿no? ¿Y se estaría cumpliendo la directiva 012-2019? Sí, al igual que esta directiva en proyecto, ¿no? Dice, con la participación, quiere decir, no entiendo, con apoyo, con ayuda, y ya determinarán posiblemente sus reglamentos internos de cada centro, si suscribe o no suscribe el centro, el representante del centro, también el contrato tripartito. Es distinto para el acta de inicio y funciones. En el acta, sí lo dice la directiva de manera explícita, que esta es suscrita por las partes, entidad contratista, por los adjudicadores o el adjudicador y por el representante del centro. Entonces pasamos a la suspensión de funciones simultánea con suspensión de la obra. ¿Qué sucede acá? En la actual directiva, como nosotros sabemos, ¿no? Cuando se suspende un contrato, un plazo de ejecución de obra, también se suspenden las funciones de la JRD. Lo mismo pasa para el proyecto de directiva. Cuando se suspende el plazo de ejecución de obra, se suspenden las funciones de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Sin embargo, hay excepciones. Dice, en este periodo, primero, no se reconocen honorarios adicionales ni gastos administrativos, salvo acuerdo en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes podrían acordar que la JPRD continúe en funciones para apoyar de repente a resolver controversias que se van a presentar, ¿no? En el futuro, o controversias que podrían suceder sobre el término, el levantamiento de la suspensión del plazo de ejecución de obra, ¿no? O también, y acá está la excepción que ya se plantea en este proyecto de directiva, si hay una decisión pendiente al momento de la suspensión. Quiere decir que si hay una decisión en trámite, yo entendería, no solo que estamos ya en el momento en que la JPRD debe emitir una decisión, sino cuando alguna de las partes haya presentado una controversia, una solicitud de decisión, y a pesar de ello, una circunstancia ajena a las partes, ¿no? Se pacta la suspensión del plazo de ejecución de obra. Entonces, lo que nos dice la directiva es que si hay una controversia en trámite, ¿no? La JPRD continúa en funciones con el procedimiento para emitir la decisión. Entonces, no se suspende la JPRD. Pero si no, ojo, si no sucede esto, también podría suceder lo anterior, como les acabo de señalar, ¿no? Las partes pueden acordar que la JPRD continúa en funciones a pesar
de la suspensión del plazo de ejecución de obra. Deber de información de los miembros de la JPRD. A ver, esto es bastante similar a lo que tenemos en la directiva actual todavía vigente, ¿no? Al momento de la aceptación del cargo, ¿no? Inmediato tras de la designación, los miembros de la JPRD deben informar sobre cualquier circunstancia ocurrida en los últimos 5 años que pueda afectar su independencia, imparcialidad o transparencia. Hasta el momento estamos igual que la directiva. Se ha adicionado lo siguiente: deben confirmar su disponibilidad. No había, me parece, este aspecto de confirmar la disponibilidad de tiempo, ¿no? Este, para iniciar las funciones como adjudicador de la JPRD. Lo que sí es que presenta su aceptación, ¿no? Pero no explícitamente sobre la disponibilidad. Detallando la cantidad, y agrega esto, detallando la cantidad de JPRDs, de dispute boards, porque hay miembros que son JPRDs y también de dispute boards, además de arbitrajes, ojo ahí, asesorías o cualquier otro rol similar en los que participen al momento de la aceptación, como adjudicadores, por ejemplo, árbitros, peritos, abogados o asesores. ¿Qué entendemos entonces de la directiva? De acuerdo a lo que dice la exposición de motivos de esta directiva. Lo que se busca es que el miembro adjudicador de la JPRD o el adjudicado único no solamente tenga el compromiso, ¿no? Y para ello, obviamente, las capacidades técnicas, ¿no? Las capacidades, las habilidades blandas, la experiencia, sino que además tenga la disponibilidad de tiempo para poder participar en todas las actividades y funciones que implican su actuación como adjudicador, en las reuniones, en las visitas presenciales o en todas aquellas reuniones que se plantean, ¿no? Por ejemplo, de emergencia o para consultar algún aspecto sobre la ejecución de la obra. Entonces, esto es un aspecto nuevo que se está incluyendo en este proyecto de directiva. Cuestionamiento a la independencia o imparcialidad. Y además creo yo, no solamente por eso, sino para saber, porque hasta el momento lo que se declaraba es pues que de repente hayas tenido algún tipo de relación con alguna de las partes, ¿no? Con alguna de las partes o con alguno de los representantes de las partes o los defensores que hacen la asesoría o la defensa de alguna de las partes. Pero además acá lo que dice es que debes señalar no solamente cuando tenga que ver con alguna de las partes, sino tienes que señalar la cantidad, ¿no? De JPRDs, de dispute boards, arbitrajes, asesorías o cualquier otro rol similar, como por ejemplo agregar los de peritos, abogados o asesores. Cuestionamientos a la independencia o imparcialidad. Las partes pueden cuestionar la imparcialidad o independencia de un miembro dentro de los 5 días hábiles, todos los plazos son hábiles, siguientes al conocimiento de los hechos que motivan el cuestionamiento. Quiere decir que a raíz de esta revelación que hace el adjudicador, tiene un plazo de 5 días para revisar esta revelación y hacer las observaciones, cuestionar esta imparcialidad, ¿no? ¿Mediante qué herramienta? Mediante la recusación. La recusación entonces debe incluir una exposición escrita de los hechos y esta recusación se presenta al centro. Recibida la recusación, el centro debe trasladar esta solicitud de recusación a la otra parte y al miembro recusado en un plazo máximo de 3 días hábiles. La otra parte y el miembro recusado pueden presentar, ¿no? Sus argumentos respecto a la recusación, su defensa, en un plazo máximo de 5 días para expresar su posición. La emisión del pronunciamiento. Vencido el plazo máximo de 5 días, el centro emite su pronunciamiento dentro de los 15 días hábiles siguientes, ¿no? El pronunciamiento respecto a la recusación y lo notifica a las partes en un plazo máximo, a las partes, al miembro recusado y a los otros adjudicadores en un plazo máximo de 3 días. ¿Por qué a los otros adjudicadores? Porque obviamente tienen que tener conocimiento si finalmente se aceptó o no se aceptó la recusación. O se declaró fundada, perdón, porque al tramitarlo se está aceptando para el trámite, ¿no? Si se declaró fundada o no se declaró fundada la recusación. Ahora, el pronunciamiento del centro definitivamente es inimpugnable
Y puede suceder que durante este proceso de 15, el periodo de 15 días en la que el centro viene evaluando la recusación, o inclusive antes de este periodo, una vez presentada la solicitud, el miembro recusado, ¿no? O los miembros recusados presentan su renuncia, no obstante ello, la solicitud de recusación continúa en trámite y el centro tiene que emitir un pronunciamiento, ¿no? Entonces, la renuncia a la JPRD del miembro, los miembros recusados, no impide o no inhibe de que el centro, perdón, emita su pronunciamiento. Sustitución de miembros de la JPRD. Los miembros de la JPRD pueden ser sustituidos por los siguientes motivos. Incapacidad física o mental permanente, esto ya existe, ¿no? Incapacidad física o mental temporal que impide o dificulte el desarrollo de actividades. Por ejemplo, en un caso, un adjudicador que cuando inició las funciones, la JPRD viajaba a obra continuamente, pero ya después, por efecto propio de la edad y las enfermedades, no podía viajar. Finalmente, adjudicador decidió renunciar a la JPRD porque sentía pues obviamente que no podía cumplir sus funciones de manera adecuada, ya dado que por la propiedad no estaba en condiciones de poder viajar cuando la obra esta obra, estoy contando un caso real, no estoy contando un caso supuesto, esta obra se encontraba a bastante altitud, ¿no? Y además había que viajar en avión y vehículo durante varias horas. También se puede sustituir o se sustituye el miembro por fallecimiento, por recusación del miembro o de los miembros declarada fundada, por la resolución del contrato tripartito respecto al miembro único o alguno de los miembros. Para la resolución del contrato tripartito, simplemente las partes pueden decidir resolver el contrato tripartito para uno de los miembros, para dos o para tres miembros, y no es necesario de que haga una exposición de motivos, ¿no? De la resolución del contrato tripartito de estos, ¿no? Sino simplemente de que lo comunique con 7 días de anticipación, 7 días hábiles, ¿no? Y finalmente se sustituye el miembro o los miembros por renuncia de este. El centro debe entonces, en este caso, nombrar al reemplazante de la lista inicialmente propuesta, de esta lista de 6 profesionales, en un plazo no mayor de 5 días desde la remoción. Si no es posible de que esta lista inicial de 6 profesionales se pueda reemplazar al miembro o los miembros recusados, entonces nuevamente hace el proceso o reinicia el proceso que anteriormente habíamos explicado para la designación de los miembros de la JPRD, ¿no? La JPRD colegiada, hasta su sustitución, si la falta de un miembro de una JPRD colegiada, si falta uno de estos miembros, los otros dos se abstienen de realizar audiencias y emitir decisiones, salvo acuerdo escrito de las partes. Supongamos que hay una decisión que es urgente que salga y las partes expresan su acuerdo, ¿no? Su decisión de que los dos miembros que quedan en la JPRD emitan su decisión o realicen actuaciones como audiencias para que pueda ir avanzando el trámite de la decisión mientras se tiene la designación del miembro que va a ser sustituido. Eso si es que quedan dos miembros, pero si es que solo quedara un miembro, es imposible llegar a cabo algún tipo de actuación de la JPRD. Y esto también pasa si es que se debe sustituir al miembro único, ¿no? Que está acá. Competencia de la JPRD. La JPRD, al inicio de sus actividades, debe iniciar las mismas considerando las necesidades de la obra, adaptándose con flexibilidad a las situaciones presentadas. La JPRD debe actuar con eficiencia y promover la resolución oportuna de controversias, evitando cargas y costos innecesarios. Hasta ahí tenemos lo mismo que en la actual Directiva 012-2019. El desarrollo de sus competencias. La JPRD adopta acciones. eh, ¿Se sigue viendo pero me parece que sí? Ingeniero, sí, ha pasado un problema con Zoom. Le voy a pedir que vuelva a compartir, por favor, su pantalla. Ya está habilitado. ¿Se llega a ver? Está cargando, ingeniero. Sí, ya se puede ver. Ya, listo. Estaba en esta parte, el desarrollo de las competencias, ¿no? La JPRD adopta acciones necesarias para cumplir sus funciones y resolver cuestiones accesorias o conexas
Además, puede citar e interrogar a los representantes, testigos, expertos y peritos. Hasta ahí vamos igual con la actual directiva. Está facultada para requerir documentos relevantes, convocar reuniones, realizar visitas a la obra y audiencias necesarias para poder solicitar medios probatorios. Hasta ahí no ha cambiado mucho respecto a la actual directiva. En este aspecto sí hay que tomar mayor importancia. Miren acá, dice, la JPR puede dictar medidas provisionales, transitorias o temporales para asegurar la ejecución contractual, siempre que éstas no impliquen la suspensión de la obra. Ojo, entonces, ¿y cuándo adopta estas medidas provisionales? Cuando una de las partes presenta una solicitud de decisión. Entonces, y junto con la solicitud de decisión, solicita una medida provisional, transitoria o temporal. ¿Por qué? Esta es temporal hasta que se emite la decisión. Entonces ahí ya termina la medida provisional transitoria o temporal. Entonces no te puede presentar esta medida si no se hace, ¿no? Junto con una solicitud de decisión. Ojo, pero estas medidas provisionales temporales o transitorias no implican la suspensión de la obra. No quiere decir que le puedo pedir a la JPRD, señores de la JPRD, solicito que suspendan la obra, ¿no? No dicta medidas que suspendan o paralicen la ejecución contractual. Eso no puede hacer la JPRD. Antes de emitir alguna medida, invita a las partes a exponer sus posiciones. Y me parece bastante correcto esto, ¿no? Obviamente, cada posición tiene un argumento de defensa, ¿no? Y la JPRD pues tiene que escuchar para que pueda emitir una medida provisional. Documentación y registro. La JPRD debe tomar medidas para garantizar la transparencia y trazabilidad de sus decisiones. Las reuniones y audiencias deben registrarse en audio y video, lo que se viene haciendo normalmente hasta ahora, ¿no? Y las visitas deben documentarse con fotografías o filmaciones. Información pública y confidencial. El acceso público a las decisiones. Lo que nos dice es que las decisiones emitidas por la JPRD son de acceso público. Y esto pues lo va a hacer, obviamente se va a implementar una plataforma donde las decisiones puedan poder ser revisadas por el público en general, ¿no? O algún interesado. Pero sin embargo, se mantiene el deber de confidencialidad, obviamente. ¿Y para quién aplica este deber de confidencialidad? Para la JPRD y para el centro, ¿no? Este, lo que un poco, digamos, habría una cierta incoherencia, porque cuando uno o los adjudicadores realizamos una decisión, emitimos una decisión, obviamente dentro de la decisión, como parte de esta decisión, hay mucha información, ¿no? Entonces, hay posiblemente no se puede, estamos impedidos, el centro y los adjudicadores, ¿no? De divulgar cualquier tipo de información referida a las partes, a la ejecución de la obra. Sin embargo, ¿no? Algún interesado puede obtener información importante y privilegiada mediante el acceso público a las decisiones. No puede revelarse, salvo autorización escrita de ambas partes o requerimiento de una autoridad competente, órgano jurisdiccional o el OS, ¿no? Entonces, solamente un órgano jurisdiccional o el OS pueden solicitar información referente a la actuación de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? O a los actuados, no son necesariamente de la JPRD, sino de las partes dentro del mecanismo de este mecanismo de prevención y resolución de controversias. El equipo de trabajo del centro o de los miembros de la JPRD, ¿no? También está sujeto al deber de confidencialidad. Está dando a entender acá que no solo es el centro quien tiene un equipo de trabajo, sino también los miembros de la JPRD. No sé si está, de repente, no es algo que yo lo haya agregado, sino está escrito de esta forma, ¿no? Podría entenderse entonces que la JPRD actúa también como parte de un grupo de trabajo, ¿no? Protección de secretos comerciales. La JPRD puede tomar medidas para proteger secretos comerciales e información confidencial. Deber de información de las partes. Una vez conformada la JPRD, las partes deben cooperar y mantenerle informada oportunamente sobre el contrato, su ejecución y cualquier desacuerdo que pudiera surgir. Esto ya existe en la actual directiva, ¿no? Desde la conformación de la JPRD.
Acuerdos sobre informes de seguimiento. También en la actual directiva y en el acta de inicio de funciones, ¿no? El modelo de acta de inicio de funciones se establece que las partes deben remitir a la JPRD de manera mensual un informe de seguimiento de la ejecución de la obra, ¿no? De los actuados o de los principales actuados de la ejecución de la obra. Las partes y los miembros de la JPRD deben acordar la naturaleza, forma y frecuencia de los informes de seguimiento que deben remitirse a la JPRD. Y para eso, muchas JPRD establecen o centros establecen un modelo de informe de seguimiento. Los informes deben ser enviados de manera oportuna y conforme a lo pactado. Generalmente se pide desde una semana antes de que se vaya a tener la visita a la obra, ¿no? Y se vaya a tener la reunión de visita a la obra. La JPRD puede solicitar a cualquiera de las partes información adicional relativa a la obra para el cumplimiento de sus funciones y es válida, perfectamente válido. Lo que sí, como recomendación, es que eh, estas solicitudes de información sean dentro de lo que las partes, además de las funciones que tienen que hacer propias de su contrato, de sus obligaciones, no se haga, como decía al principio, ¿no? La JPRD debe procurar que su participación se haga onerosa o se genere cargas a las partes. Y cuando se dice cargas, no solamente se refiere a cuestiones económicas, sino también a cargas de trabajo, más allá de las establecidas en los documentos contractuales entre el contrato del contrato de ejecución de obra o del contrato para la supervisión de la obra, ¿no? Entonces, lo ideal sería establecer un informe de seguimiento, en el informe que ya se conoce qué documentos deben aportar y qué aspectos deben informar, ¿no? Para no dar mayor carga a las partes. Los adjudicadores deben tener acceso a la información registrada en la plataforma digital para las contrataciones públicas. Esta plataforma, la Pladicop, ¿no? Plataforma digital para las contrataciones públicas, ¿quién garantiza el acceso? La entidad. Es responsabilidad de la entidad contratante garantizar dicho acceso desde la firma del contrato tripartito. Entonces, la entidad va a tener que establecer obviamente un usuario para cada adjudicador o para los tres adjudicadores, ¿no? Para que puedan acceder a esta información de esta plataforma Pladicop. La visita a la obra y reuniones. Dentro de los 5 días posteriores a la suscripción del contrato tripartito, la JPRD convoca una reunión informativa. Esto muchos lo solían hacer, ¿no? De repente, después de suscrito el contrato tripartito, pero ya en la primera visita o antes de la primera visita, la JPRD convocaba una reunión informativa en la que aprovechaban hacer un taller, otros hacían el taller en la primera visita, ¿no? Para explicar cuál es el funcionamiento de la JRD, cuál debería ser la actuación y los compromisos de cada una de las partes, así como también del centro y de la misma JPRD. El objetivo de esta reunión es explicar el propósito, funciones, operatividad y deber de colaboración para la prevención de conflictos. Se realiza una exposición breve, esto muchos lo hacen y lo hacemos, ¿no? Del expediente técnico y de la revisión de riesgo. Entonces, ¿pero quién va a explicar esto? No existe todavía en la directiva actual, ¿no? Pero se aborda ello en la primera visita, ¿no? Y en todas las visitas, el estado de ejecución de la obra. Lo que se señala acá es que no solamente vas a explicar la ejecución de la obra, ¿por qué? Porque en la primera visita la obra recién está empezando. Lo que vas a explicar es el contenido del expediente, en qué consiste la obra, ¿correcto? Y además, la revisión de la matriz de riesgos. Como ustedes saben, la matriz de riesgos forma parte del expediente técnico de obra. Sin embargo, esta revisión que lo hace el contratista, lo hace en la supervisión, ¿no? En esta revisión se puede identificar otros riesgos que no han sido mapeados o no han sido considerados en el momento de la elaboración del expediente técnico y se tienen que agregar esta matriz de riesgo, ¿correcto? Frecuencia de visitas y reuniones. Y aquí hay algo importante que tener en cuenta. Dice, la JPRD debe realizar reuniones y visitas periódicas presenciales. Ya no se habla, bueno, tampoco se hablaba en la anterior directiva, sino que se dio por una situación excepcional, como ustedes saben, por la pandemia del COVID, ¿no? Y se establecieron de manera excepcional las reuniones presenciales. Lo que dice acá es las reuniones, visitas periódicas presenciales al sitio de la obra para monitorear el avance. Las partes deben participar en todas las reuniones y visitas. No sé si con ello indica que de repente ya no existan las reuniones virtuales. Yo creería que no, porque particularmente en mi experiencia, en ocasiones
son las mismas partes en las que piden que la visita no se haga presencial, sino virtual. Porque de repente no hay mucho avance de obra porque está lloviendo, o porque el primer mes del año, las partes en general, el contratista y la entidad, no disponen de mayor presupuesto para poder solventar los gastos de la visita a la JPRI del centro, ¿no? Y de repente, por alguna otra cuestión de carga laboral, supongamos que se estén tramitando ampliaciones de plazo, ¿no? O adicionales de obra, y entonces tanto el contratista, la supervisión y el administrador de contrato están en ese interín de tramitar esos documentos, y obviamente cuando se va a la visita a obra es para estar concentrados en la visita a obra y de pronto dejar de un lado las otras obligaciones, ¿no? En este caso, el trámite de las ampliaciones de plazo de los señales de obra. Entonces, ha sucedido y sucede que son las mismas partes que ocasionalmente, no siempre, ¿no? Piden que la visita se haga de manera virtual. Pero obviamente esta excepción no debe convertirse en la regla. La regla es que la visita se haga de manera periódica y presencial. La frecuencia de las visitas también. En caso de inasistencia de una parte, la JPRD puede proceder con realizar la visita y la reunión, siempre que ambas partes hayan sido notificadas con al menos 3 días de anticipación. Entonces, puede. ¿Qué valora entonces la JPRD? Bueno, la situación por la cual la parte que no asista no ha podido llegar a la visita. En alguna ocasión nos ha sucedido, por ejemplo, que este, en una visita a la cual fuimos, de pronto no pudo asistir el representante de la entidad. ¿Por qué? Porque también era administrador de otro contrato, ¿no? De ejecución de obra, y de pronto en ese contrato iba a tener visita del ministro, ¿no? Del ministro, y entonces tenía que ir obviamente para atender cualquier consulta respecto a la ejecución de la obra. Entonces, y esto fue muy rápido, que no le dio tiempo para dentro de los 3 días hábiles anteriores poder informar, ¿no? Fue el mismo día en que se tenía programado. Entonces, como ya estábamos en obra, como estaba también el representante de la entidad que es el supervisor, la reunión obviamente se le hizo saber y estuvo de acuerdo, se llevó a cabo, no obstante que no pudo asistir, ¿no? Si un miembro de la JPRD está ausente, los otros deciden si procede a realizar la visita o reunión. Además de ello, porque la visita se realizaba en provincia, entonces para esto ya se habían hecho los gastos necesarios para ir viajar a la obra, ¿no? Entonces no es como una visita de repente en Lima en la que podrías decir, bueno, si no puede hoy, lo podemos reprogramar para mañana o para los días siguientes, ¿no? Ya los gastos estaban hechos, obviamente, y todos estábamos constituidos en obra. Informe de visita. Después de cada reunión o visita, la JPRD elabora un informe con la lista de asistentes. El informe debe ser notificado a las partes dentro de los 10 días siguientes a la reunión o visita. Y acá estaba cambiando porque, como sabemos, el plazo actual es de 7 días hábiles siguientes a la visita. Está ahora se está estableciendo los 10 días siguientes. Yo creería que estaba viendo 7 días porque mientras más tardío se informe con las conclusiones y las recomendaciones respecto a la visita, ¿no? Más inoportunas son estas recomendaciones también. Entonces, creo que los 7 días estaba dentro de lo previsible, dentro de lo normal. Reuniones o visitas adicionales. Cualquiera de las partes puede solicitar reuniones o visitas adicionales, ¿no? Si consideras que por ahí necesita de repente eh, hacer una consulta de manera informal a la JBRD, ¿no? Con la participación de las partes, o prevenir una controversia, entonces se puede solicitar una reunión, que más adelante está explicado. Taller de lecciones aprendidas. Esto hasta ahora no lo teníamos o no lo tenemos. En el nuevo proyecto de directiva aparece que antes de la recepción de la obra se realiza un taller de lecciones aprendidas liderado por la entidad contratante. El resultado del taller se documenta en un informe que se remite al OS. Visita de recepción de obra. Entonces, como sí está establecido en la actual directiva, también en el proyecto. En el proceso de recepción de obra, de todas maneras, la JPRD tiene que participar en uno de estos momentos de todo este proceso, ¿no? Es un proceso de recepción de la obra, no es un solo día, ¿no? Entonces, ya sea que el comité de recepción asista en la primera oportunidad para verificar el cumplimiento de la ejecución de la obra,
o en la segunda oportunidad, si hubieran observaciones para verificar el levantamiento de observaciones, la JPRD tiene que participar en uno de estos momentos, ¿no?, de la recepción de la obra. Lo que no dice es que la participación implica que si hubiera una observación, la JPRD diga, oye, eso no es observación, ¿no? Esto ya es una cuestión propia de las partes, donde la directiva no establece, o este proyecto de directiva no establece que la JPRD pueda emitir opinión sobre alguna observación. No señala eso, ¿no? También respecto a las visitas periódicas a la obra, la convocatoria y participación a la visita, el representante, quienes participan, el representante de la entidad contratante, el contratista, el supervisor de obra, la misma JPRD y el representante del centro. Se agenda la visita y luego de la visita se formula el acta de visita. ¿Quién formula el acta de visita? El centro debe remitir a las partes y a la JPRD el listado de participantes, así como el material audiovisual correspondiente, que son las fotos, videos y audios. Ojo acá, la entidad contratante, el contratista y el supervisor no deben buscar ni contratar de manera independiente a la JPRD o a alguno de sus miembros por ningún medio de comunicación para formularle consultas, pedir opinión o consejos sobre alguna materia. Del mismo modo, los miembros de la JPRD no deben dar sugerencias o opiniones solo a una de las partes o al supervisor. Esto está bastante similar a lo que tenemos actualmente, en la actual directiva. Las comunicaciones, sí, toda comunicación entre las partes y la JPRD se realiza a través del centro según lo pactado previamente, esto ya lo sabemos, ¿no? El idioma predeterminado para las comunicaciones es el castellano, salvo que se acuerde otro idioma. La notificación física se considera efectuada el día que se entrega al destinatario o a su representante en el domicilio señalado. Si el domicilio no existe, ¿no?, o hay circunstancias análogas, o sea, similares a que no exista, no se ubican, la notificación se hace en el domicilio contractual, o sea, el establecido en el contrato de obra, o en su defecto en el domicilio habitual de actividades principales. Esto quiere decir que podría ser en el mismo campamento de obra para el caso del contratista, ¿no? Cambio de domicilio. El cambio de domicilio debe ser comunicado al centro con al menos 7 días de anticipación. El centro debe llevar el registro y control del respectivo archivo. Los medios electrónicos, y esto creo que es lo más usual, y no solo lo más usual, sino que lo más adecuado. Las partes pueden acordar el uso de sistemas o medios electrónicos para la notificación. El acuerdo debe especificar las características del medio utilizado. Desarrollo de la función preventiva. Ahí así, ya vienen algunas cositas, ¿no? Algunos matices en esta nueva directiva. Convocatoria de reuniones preventivas, simples específico, o sea, en cualquier momento se puede convocar a una reunión para hacer esta función preventiva. La JPRD puede convocar a reuniones con actores clave del proyecto, el área usuaria, ¿no?, los subcontratistas, proyectistas, entre otros. ¿Y por qué? A ver, por ejemplo, en mi caso hemos adoptado con otros colegas, ¿no?, que cuando se demora algún trámite respecto a una absolución de consulta, ¿no?, y más aún si esta podría generar la modificación del expediente técnico, no opinamos propiamente sobre si debe o no debe modificarse el expediente técnico, sino que procuramos que el área usuaria o las áreas de la entidad, como el área de estudios, respondan de manera ágil, de manera rápida. ¿Por qué? Porque el área de estudios a veces es ajena al área usuaria, a la dirección de obras o a la gerencia de obras, ¿no? O responde, digamos, de manera un poco no tan idónea, no absuelve la consulta que se espera, ¿no? Entonces, esto se vuelve un círculo vicioso y lo que hacemos entonces es citamos al área, en este caso, el área de estudios, en el caso del ejemplo, ¿no?, al área usuaria y a las otras áreas pertinentes para poder salir de esta situación y que de una vez se resuelva el tema, por ejemplo, en este caso de la consulta. Para fomentar, entonces, la JPR puede promover reuniones con actores clave del proyecto para fomentar un enfoque colaborativo en la ejecución del proyecto. También se puede sugerir mecanismos ágiles de comunicación entre el contratista, la supervisión y la entidad contratante, como reuniones ICE o reuniones en campo o las sesiones ICE, las conocidas reuniones de ingeniería concurrente integrada, ¿no? ¿Quiénes son? Participan todos los actores referidos a un determinado tema.
Uso de la matriz de riesgo. Y acá nos dice claramente, la matriz de riesgos está a cargo, quién está a cargo de la gestión de los riesgos, ¿no? O de monitorear los riesgos, la supervisión, ¿no? La JPRD utiliza la matriz de riesgos como herramienta clave para la prevención, asegurando su actualización continua conforme al avance del proyecto. Entonces, lo que nos quiere decir es, no solamente es la matriz de riesgos que nos propone el expediente técnico, sino es a ella se agregan los riesgos que se han identificado en la revisión y durante la ejecución de la obra. Recordemos que tenemos una directiva de riesgos, ¿no? Y este nuevo reglamento también generará una nueva directiva de la gestión de riesgos, ¿correcto? Entonces, la matriz de riesgos, llamémoslo coloquialmente, es un documento vivo porque va cambiando. Posiblemente algunos lo trabajemos a manera de semáforo, ¿no? Riesgos críticos, riesgos esperados y riesgos menos importantes, ¿no? Entonces, pero esta situación va cambiando a lo largo de la ejecución de la obra. Entonces, es un documento vivo que no solamente lo lleva a la supervisión, sino lleva a la supervisión conjuntamente con el contratista. Es más, el contratista es quien debe proporcionar toda la información necesaria. Por ejemplo, los riesgos respecto a la procura de los equipos, ¿no? Entonces, el supervisor le podrá decir, si tus equipos no los adquieres en este momento, posiblemente vayas a afectar el programa de ejecución de obra e impactar la ruta crítica. Pero ¿quién tiene la información de cómo se viene llevando este proceso de procura? El contratista. Entonces, quien le da vida a la matriz de riesgos es la información este, que entrega, que presenta el contratista. Pero, de acuerdo a la directiva, ¿no? Quien es responsable de hacer este seguimiento, ¿no? Es la supervisión, obviamente conjuntamente con el contratista. Puede emplearse otras herramientas que cumplan el mismo propósito, o sea, un propósito similar a la matriz de riesgos. Reunión de emergencia antes de la carta de intimación. Y este término, carta de intimación, vamos a resaltarlo acá. No existe en el reglamento, ¿no? El reglamento, la ley de contrataciones no habla de la carta de intimación, entonces, por analogía, pienso que es a la carta de apercibimiento para la resolución del contrato, ¿no? Entonces, antes de esta carta de apercibimiento para resolución del contrato, lo que dice es que antes de enviar una carta de intimación por incumplimiento, las partes pueden solicitar una reunión de emergencia con la JPRD para intentar resolver el conflicto de manera directa y preventiva. Entonces, podría una de las partes enviar una carta de apercibimiento o como también podría requerir a la JPRD se realice una reunión de emergencia para evitar de repente esta carga de apercibimiento que ya desgasta la relación contractual entre las partes y procurar resolver el problema con apoyo de la JPRD. Continuamos en la función preventiva, ¿no? Las reuniones para ampliación de plazo. Y ojo, acá es un aspecto ya nuevo en esta directiva, porque no existe en el nuevo reglamento y no existe tampoco en la directiva actual vigente. Antes de que la entidad contratante tome una decisión sobre una solicitud de ampliación de plazo, puede solicitar a la JPRD una reunión para que el contratista exponga los fundamentos de su solicitud y la entidad pueda hacer consultas. Entonces, lo que nos está diciendo es, ¿quién puede solicitar? Es lo que entendemos de ahí es que la entidad es quien puede solicitar a la JPRD se realice una reunión con anterioridad a la que la entidad emita su pronunciamiento sobre esta solicitud de ampliación de plazo. ¿Para qué? Para darle oportunidad al contratista de que explique, fundamente su solicitud, ¿no? Presente sus argumentos sobre la solicitud de ampliación de plazo. Y a esto la entidad puede hacer las consultas pertinentes. Registro de trabajos adicionales. También acá, en caso de trabajos adicionales, se debe registrar la necesidad en el cuaderno de obra y recomendar incluir el tema en la agenda de la próxima reunión. Trabajos adicionales podríamos entender, ¿no? Los mayores metrados o también la posibilidad de la necesidad de una prestación adicional de obra. Esto obviamente antes de tomarse la decisión, ¿no? Se anota en el cuaderno de obra y se solicita que se incluya en la agenda de la próxima visita de la JPRD. La observación temprana del expediente técnico. En contratos de solo construcción,
la JPRD incentiva al contratista a realizar observaciones tempranas al expediente técnico para minimizar los riesgos de ampliaciones de plazo. Esto creo que lo hacemos mucho de nosotros, adjudicadores, no lo hacemos. ¿Ya? La mayoría de contratos que vemos son de solo construcción, también vemos contratos de ingeniería y construcción, pero lo que recomendamos a las partes, invocamos a las partes, es que se identifiquen algunas incoherencias o deficiencias del expediente técnico, se revise oportunamente el expediente técnico para que se identifique cualquier necesidad de repente de aclaración, de consulta sobre el expediente técnico y por ende, perdón, cómo resolver esta deficiencia del expediente. ¿Mm? Y yo creo que acá nos quedaríamos terminando la opinión consultiva para poder tener porque todavía hay mucho material, pero para poder tener consultas de las partes, porque pues, se nos acaba el tiempo, terminamos de explicar esto de acá. A ver, dice, la opinión consultiva. Cualquiera de las partes puede solicitar directamente a la JPRD hacer la consulta sobre aspectos contractuales o técnicos que puedan generar discrepancias. Y acá es importante, les comento una experiencia, una JPRD se hizo una consulta, pero se hizo una consulta sobre aplicación de penalidades, que es un aspecto no técnico, ¿no? Tiene un punto de vista técnico, pero también tiene un punto de vista normativo. Entonces, obviamente, unas partes no estaba de acuerdo, porque sí tiene que ser la consulta por acuerdo de partes, pero tratándose de un aspecto normativo que está claramente especificado en el reglamento, entonces como JPRD no lo abordamos el tema de consulta, sino lo abordamos el tema de que cómo interpretamos la norma, qué es lo que nos dice la norma. Entonces, porque si no, de ser el caso, lo que hubiéramos llegado es que de repente se aplique la penalidad y esto sea objeto de una controversia cuando a todas luces no era posible, ¿no? Entonces, los aspectos normativos, creo yo, si pues son cuestiones de ser aclaradas, podemos agarrar el reglamento, podemos agarrar las opiniones y leerlas de manera conjunta con las partes. Pero respecto a los aspectos contractuales y técnicos, se pueden plantear también las consultas. La solicitud de opinión debe tener el consentimiento escrito de la otra parte y presentarse en forma de pregunta clara y precisa. Acá está variando un poco de cómo se presentan las consultas, ¿no? Actualmente la consulta, a forma de pregunta, se elabora de manera conjunta entre la entidad y el contratista. Lo que dice acá es cualquiera de las partes puede presentar una consulta, pero tiene que tener el consentimiento de la otra. Entonces, cada una de las partes presenta su forma de lo que entiende respecto a la consulta, sus argumentos, ¿no? Sus argumentos contractuales, técnicos, normativos, etcétera, ¿no? Y uno presenta la consulta, la otra responde la consulta. Puede responder como también no puede responder. Lo que sí tiene que dejar escrito es que esté consciente que se haga la consulta, ¿no? La otra parte, la que responde, tiene un máximo de 2 días para presentar su respuesta o realizar precisiones a la consulta inicial. La JPRD puede asistir en la definición del alcance de la pregunta si es necesario. Es decir, de repente quieren hacer una consulta, pero cuando la JPRD revisa lo que están preguntando, revisa sus argumentos, identifica que lo que se quiere saber no necesariamente es lo que está plasmado en la consulta, sino lo que ellos necesitan saber es otra cuestión distinta, ¿no? Es como cuando haces una consulta a la entidad, consultas algo, pero la entidad sientes que de repente el proyectista o la entidad te resuelve la consulta de manera ambigua. Es posible, pero también puede ser posible que la consulta no haya sido bien hecha y por lo tanto no has tenido una respuesta precisa. Entonces, en estos casos, la JPRD puede identificar esta situación y ayudar a las partes a realizar la pregunta, ¿no? La JPRD debe remitir su opinión no vinculante dentro de un plazo no mayor a 15 días. Recordemos que ahora actualmente el plazo es de 5 días. ¿No? Y nos decía que para hacer la consulta ambas partes tienen que estar de acuerdo, se tiene que tener la opinión del contratista o del proyectista, dependiendo a qué se refiere la consulta, ¿no? Y recibida esta, entonces la JRD absuelve la consulta en un plazo de 5 días hábiles. Está cambiando este plazo ahora, entonces, a 15 días, ¿no? Si la consulta es compleja y todavía puedes ahí pedir ampliación de plazo, ¿no? La JPRD puede solicitar una extensión del plazo perdón, antes del vencimiento del plazo original. O sea, digo, oye, la consulta es un poco compleja, tengo que revisar más documentos. Antes de que se venzan estos 15 días, como JPRD,
hay que solicitar la extensión de este plazo. No dice por cuánto, ¿no? Si la JPRD considera necesario más tiempo para responder, puede solicitar una extensión justificando la complejidad del caso, similar a lo que decíamos acá, ¿no? Bien, creo que ahí nos quedamos y podemos tocar lo que falta en otra reunión. Sí, ingeniero, muchas gracias por el webinar. Pasaremos a la ronda de preguntas en todo caso. Hay un par de preguntas en chat de Zoom, se les voy a leer, o si los participantes prefieren encender su micro para participar. Sí, señor Arnaldo, ¿puede participar con el micro o prefiere escribir su pregunta en el chat? Yo se lo leo. Sí, si me permite. Sí, por favor, participe. Sí, buenos días, Cristian, excelente exposición. Quería hacerte una consulta. Al inicio has hablado de todos los plazos para la firma del contrato tripartito, pero todos esos plazos encajarían con el plazo para iniciar la obra. Acordémonos que una de las condiciones es que esté firmado el contrato tripartito y para eso la entidad tiene 20 días, ¿no? Para la firma del contrato, pero todo el procedimiento para el contrato tripartito superaría ese plazo. ¿Qué opinas al respecto? A ver, y yo creo que el procedimiento, los plazos que hemos señalado en la directiva son los plazos máximos, ¿no? Si actuamos de manera más proactiva, se pueden hacer antes de los 20 días. El plazo de 20 días hábiles es el plazo máximo. Ahora, siendo uno de los requisitos para iniciar la ejecución de la obra, si al día 20, si al día 18 no tengo, ya tengo suscrito el contrato y tengo todas las otras condiciones cumplidas, ¿no? El adelanto directo, la designación del supervisor de obra, o de ser el caso del inspector temporal, quizás porque son obras grandes, ¿no? Y los otros aspectos, la entrega del expediente técnico, me falta todavía la suscripción del contrato tripartito, tendría que esperar a esta suscripción del contrato tripartito para poder iniciar la ejecución de la obra. Y un aspecto importante es que el responsable no lo dice el administrador de contrato, ¿no? Es la autoridad administrativa de la entidad. Y la autoridad administrativa de la entidad es el titular de la entidad. Entonces, con esta situación, las áreas internas y responsables de la suscripción del contrato y del inicio de la ejecución de la obra, obviamente van a acelerar este proceso de designación, ¿no? Porque no va a querer incurrir o hacer caer en responsabilidad administrativa al titular de la entidad, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede lograr tener cumplido también la suscripción del acta, perdón, la suscripción del contrato tripartito en el tiempo oportuno para poder dar inicio a la ejecución de la obra. Gracias, Leonardo, por tu pregunta. No sé si Gracias. ya. Ingeniera Nancy, ¿puede participar, por favor? Ya, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Cristian. Felicitaciones por tu participación. Gracias, Nancy. Buen día. Quiero comentar lo siguiente. No sé si habrías advertido tú que en la elección de los miembros de la JPRD se están eligiendo tres profesionales, pero la normativa no indica cómo se va a elegir el presidente. Y es importante también la forma de la elección del presidente. Y como un segundo comentario, quisiera ver qué es lo que tú entiendes respecto de que los adjudicadores van a tener acceso a la información del Pladicop. Y bueno, esta forma de comunicación ahora es pues que va a tener la información casi total de la obra. Entonces, si los adjudicadores van a tener acceso a esa información, más o menos, ¿cómo entiendes tú? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el adjudicador o los adjudicadores tengan que obligatoriamente revisar toda la información que ahí hay, o más o menos, ¿qué es lo que entiendes? Porque es una situación que parece simple, pero yo creo que va a comprometer bastante el trabajo de los adjudicadores.
Te agradezco anticipadamente tus respuestas. Gracias, Nancy. A ver, ciertamente tiene mucha razón cuando en el reglamento no se indica, tampoco en la directiva, de qué forma se va a elegir el presidente, ¿no? Entendería que lo que sí nos dice el reglamento, no nos dice la directiva, es que el presidente o el adjudicador único debe ser ingeniero o arquitecto, ¿no? Entonces, presumo que en la elección que hace o la designación que hace el centro, dirá, estos son los tres adjudicadores y de estos tres adjudicadores, este es el presidente. Ahora, ¿por qué el Pladicop? Hay un aspecto importante, eso sí estoy buscándolo y ahorita te explico, creo que es por este motivo. Mira, leamos acá sobre el contenido de la decisión. Bueno, esto sería uno de los aspectos. Uno de los aspectos es pues, que ante una consulta, de repente las partes han obviado alguna información y la JPR tiene conocimiento de esto por las visitas y puede buscar esta información en la información que se registra y se reporta en el Pladicop. ¿Ya? Ahora, otro aspecto es que de repente de la lectura de esta información puede identificar algún riesgo que la JPR pueda señalar o abordar durante una visita. Y creo también esto principalmente respecto a una emisión y contenido de la decisión. La JPRD resuelve la controversia basándose en el conocimiento integral que tenga del proyecto, sin limitarse únicamente a los argumentos y a la documentación formal presentada por las partes en sus respectivas peticiones y contestaciones. ¿Qué nos dice? Que de repente se presenta la controversia o la solicitud de decisión, ¿no? Y algunas partes obvian un aspecto en sus argumentos, un aspecto importante. Pero recordemos que la JPRD hace visitas a obra, tiene conocimiento del estado situacional de la obra, tiene acceso al Pladicop, ¿no? Entonces, de esta información que de repente no ha sido abordada por ninguna de las partes en la solicitud de decisión y en la respuesta, lo que nos está diciendo acá es, la JPRD ¿no? Toma su decisión, emite su decisión y forma parte del análisis de la misma, ¿no? Resuelve la controversia basándose en el conocimiento integral que tenga el proyecto. Entonces, y esta información también la puede tener de de esta plataforma, ¿no? Sin limitarse únicamente a los argumentos y a la documentación formal presentada por las partes en sus respectivas peticiones y contestaciones. Hasta ahora, eh, algunas veces surge la discusión, y ustedes también deben de repente tener esta experiencia, ¿no? Entre los adjudicadores, oye, yo he leído por acá esto, pero esta parte no lo ha dicho, esta parte tampoco lo ha dicho. Y si yo lo considero, podrían señalar que estoy haciendo el argumento de defensa o de respuesta de una de las partes, ¿no? Cuando ninguna de las partes lo abordó como parte de sus argumentos de defensa o de respuesta. Entonces, y surge la pregunta, ¿debo considerarlo o no debo considerarlo? Creo que bajo lo que dice acá de manera explícita, ya, la directiva en proyecto, nos dice que sí debemos considerar no solamente los argumentos de defensa, las respuestas, no, la documentación formal presentada por las partes, sino todo aquel conocimiento que nosotros tengamos de la ejecución de la obra, de las visitas, de las reuniones y de esta plataforma del PADICOP. Yo creo que para eso sería útil esto, Nancy. Lo que sí también, esto nos pone un compromiso de estar constantemente revisando la información, porque podrían decir, oye, pero si estaba en el PADICOP. ¿No? Entonces hay que tomarlo esto con bastante cuidado. Claro, eso que acabas de decir es súper importante, porque un adjudicador pues no es un administrador de contrato que tenga que revisar el 100% de la información. Hay que tener bastante cuidado, como dices tú. Muchas gracias por tus Correcto. respuestas. A ti, Nancy, por la pregunta. Gracias. Una pregunta, por favor, Cristian. Soy Carlos Carlos, buen Fidalgo. día. ¿Qué tal? Adelante. Sí, mira, no me quedó claro el tema de cuando la Junta RD tiene ya que elegir a los 6 profesionales de la lista que han presentado las partes. Estos 6 profesionales podrían ser, evidentemente, parte del listado de las partes y también podría ser
alguno de ellos de la lista del propio centro? O sea, el centro puede proponer su propio adjudicador que no hayan mencionado en la lista de las partes. Eso es lo que no me quedó claro. Correcto, correcto. Así lo dice específicamente la directiva. Acá lo vamos a ver. ¿Dónde está? Acá está, miren. Ya, La lista, la lista presentada por las partes no obliga al centro a elegir necesariamente a los profesionales incluidos en ella. O sea, quiere decir, para el contratista pueden ser o los idóneos son los profesionales A, B y C, por citar un ejemplo, porque tampoco dice qué cantidad puede proponer la directiva, ojo, no dice qué cantidad puede proponer el contratista y qué cantidad puede proponer la entidad. Digo A, B, claro. C y B, C porque la lista tiene que estar conformada por 6, ¿no? Podría Ok. poner 5, ¿no? Ya. Supongamos que sean 5. Y Ujú. para la entidad sean otros 5, de repente por ahí conseguir con alguno del contratista. El centro elige de esta lista de profesionales, pero no está limitada, no necesariamente a elegir a los profesionales incluidos en ella. O sea, el centro podría decir, como les explicaba, ¿no? Que algunos de estos profesionales no son los idóneos, de repente son profesionales con mucha experiencia, pero no tienen la experiencia, por ejemplo, quizás en obras de saneamiento, ¿no? Es una obra de Ujú. saneamiento. Y el señor es parte del Dream Team del equipo de cuestión de hospitales, pero no veo que tenga obra de saneamiento, ¿no? Entonces, digo, mejor voy a proponer o voy a designar a alguien que sea con obra de saneamiento, uno de ellos, y los otros dos voy a considerar de la lista, ¿no? Entonces, está claro entonces que el centro no está limitado a tomar de la Ya. relación de profesionales de las partes. Ya, y siguiendo la misma línea, los profesionales que proponen las partes, ¿tienen que ser miembros del centro necesariamente o pueden ser cualquier profesional de cualquier otro centro? Porque tú sabes que ellos eligen un centro, ¿no? O sea, el contratista llega a elegir un centro, ¿no? Correcto, correcto, correcto. A Puede ver, ser de cualquier otro centro, cualquier, no sé, que no eso es necesariamente del centro. ¿Se muy puede? buena, sí, muy buena pregunta. En la directiva no aborda este tema, no aborda ese tema, pero yo entendería así como de similar forma que se hace en el tema del arbitraje, porque hay muchas cosas de acá, con similitud en el arbitraje. Podría proponer a una persona que no forma parte de la lista del centro, ¿no? Y el centro decidir si corresponde o no corresponde primero, evaluarlo, incluir en su relación de profesionales, ¿no? O de manera excepcional, no incluirlo en la lista, pero sí aceptarlo como parte de la lista del centro. No especifica de que necesariamente ese profesional o los profesionales tengan que formar parte de la lista del centro. Eso no señala la directiva. Lo que sí Ya, podría estar señalado en el reglamento propio del centro. El centro podría decir, las partes tendrán que elegir de la lista de profesionales para proponer su lista al registro, la nómina de adjudicadores del centro. ya. O también podría citar más abajo otro párrafo e incluir aquel profesional que cumpla con las características idóneas establecidas en el reglamento, ¿no? Para proponer y para la evaluación del centro. Dime, y el proyecto, este es un proyecto de directiva, ¿no? Dime, ¿ya terminó el plazo para sugerir algún comentario o algo o todavía hay plazo? El plazo venció ayer, creo, Ah, ya 21. venció. Ayer, recién, me parece que ha sido ayer. No Ya me acuerdo El si ha sido terminó. 20 21, fue, 17 o 21. el ¿Cómo? 20 venció, el jueves 20 venció Cristian. 20, sí. Ah, Ajá. Sí. venció, qué lástima. Porque justamente me sorprende que en la etapa de suspensión, digamos, no participe, digamos, la Junta, ¿no? Porque hemos tenido casos en que durante el periodo de suspensión es donde surgen justamente muchas controversias y diferencias entre las partes, ¿no? Sobre todo para definir costos, definir actuaciones que hay que hacer en ese periodo. Muchos aprovechan ese periodo pues para hacer adicionales, resolver los temas de interferencias, ¿no? Una serie de temas, ¿no? Por Correcto, eso, me ha pasado también, sí. así que yo Correcto. decía, ¿por qué no participar en ese periodo? Pero en fin, ya se verá más adelante. Deja Gracias, el acuerdo Cristian. de las partes, ¿Mm? ¿ah? Deja el acuerdo de las partes que puedan mantener la JR en funciones. Y sí me ha pasado que era un periodo de suspensión Ah, en el que o sea no que sí he podría ser estado. que se pueda mantener, de acuerdo a las Sí, partes.
Ah, Sí, sí. perfecto, En algunas perfecto. obras he estado yo, porque justamente en se suspendió porque no había frentes de trabajo, el expediente técnico presentaba muchas deficiencias, además por la antigüedad del expediente, y se aprovechó para elaborar los adicionales. Y surgían obviamente controversias, no necesariamente los adicionales, sino también de otras controversias distintas. Entonces, estuvimos en funciones, en otras obras, también no es la única obra, en otra también, como también me ha sucedido que durante el periodo de suspensión no hemos tenido actividad, ¿no? En ambos casos. Ok, muchas gracias, Cristian. Buena Gracias, posición. Carlos. Hasta Saludos. luego. Cristian, buenos días. Una pregunta que puede. Pedro, ¿cómo estás? Buen día. Sí. Adelante, por ¿Qué favor. tal, Cristian? A los tiempos, un gusto verte, escucharte estos argumentos del proyecto de directiva, que realmente esperemos pues que sea algo positivo, una mejora en el desarrollo, ¿no? de la solución de controversias. Mira, la consulta que hago a ustedes está relacionada con ese artículo 354.1 del reglamento y que de repente en el proyecto de directiva no lo ha considerado, no lo ha especificado, y que dice que la retribución, costos y gastos de la JPRD y del centro que lo administra forman parte del presupuesto de la inversión pública. Este artículo en ningún momento señala que solamente el 50% que corresponde a la entidad solamente eso se presupuesta y lo que corresponde al contratista no se presupuesta. O sea, es como un artículo que deja abierta la posibilidad de que todo el costo total de una JPRD podría estar presupuestado, ¿no? En el caso de la entidad, en su presupuesto que administra la entidad, y en el caso del contratista, tal vez dentro del rubro de gastos generales. ¿Crees tú que así como está escrito este reglamento, posibilita que las entidades puedan costear todo el costo total dentro del presupuesto, o que la directiva, este proyecto de directiva tal vez lo especifique mejor para evitar las dudas, porque cuando no hay muy claro, a veces sigue generando las dudas si se presupuesta o no lo que corresponde al contratista. Y también me preocupa porque si de lo contrario, el contratista en obras de 15 meses, de más de 50 millones, a veces hay centros que presupuestan 400.000 soles y otros centros que te presupuestan 700.000 soles. Y ahí hay una diferencia entre el contratista va a decir con este centro la mitad, 200.000 soles por aquí, y con otro centro 350.000 soles por allá. Entonces hay una diferencia de 150.000 soles que podría balancear la decisión del contratista por ir por lo económico por encima de la calidad de un centro. Entonces, considero que esta parte, de repente, analizarlo, o si lo has visto, ¿qué comentarios al respecto, Cristian? Gracias. Gracias, Pedro. Yo creo, coincido contigo, sí debió haberse abordado el tema de los gastos relativos a la JPRD y al centro. Y lo que dice el reglamento es que forma parte del proyecto de inversión. Y para formar parte del proyecto de inversión puede ser un componente aparte independiente de la ejecución de la obra, y en cuyo caso este componente sería un monto cuyo destino es únicamente la entidad, ¿no? Porque la forma de aportar dinero para la ejecución propia de la obra es a través del que se incluye en el presupuesto de la ejecución de la obra. Entonces, algunas entidades podrían optar un componente y otras podrían de repente considerarlo dentro del presupuesto de ejecución de obra, o en ambos casos. Si no se considera en el presupuesto, lo que va a suceder es obviamente que va a decir que el contratista tiene que solventar sus propios gastos para la JPRD, ¿no? Y el componente será destinado exclusivamente a la entidad. Si se incluye solo en el presupuesto, va a suceder lo contrario. El destino, ese presupuesto va a ser finalmente transferido al contratista, ¿no? Pero la entidad no va a tener dinero para la JPRD. Lo que tendría que hacerse, en todo caso, lo idóneo sería en ambas, tanto en un componente como parte del presupuesto de ejecución de obra. Y sí debió tocarse
y espero que la directiva finalmente sí lo incluya sobre este tema o se modifique el reglamento. Bueno, todavía no está en aplicación y ya estamos hablando de modificaciones, ¿no? Sí va a generar, Pedro, considero también discusiones sobre este tema. Claro, Y lo que pasa es que el reglamento no, no especifica, no especifica lo que da pie que el de la directiva lo pudiera especificar, ¿no? El reglamento da como a entender que todo el costo total de una JPRD esté presupuestado. Ya la entidad, de repente, el 50% lo carga o lo incluye en el rubro que la entidad lo administra y el otro 50% lo incluye en el rubro de que lo administre el contratista, o sea, en sus gastos generales, tal vez, ¿no? Entonces, esa parte como que va a quedar en duda por muchas entidades y tal vez ahí de repente la directiva pudiera ser específico, o sí o no, no tajantemente, ¿no? Y si es un no, ya eso sería materia de una modificación del reglamento, ¿no? Si es que, o bueno, si cómo lo están interpretando, ¿no? Entonces, ahí era la duda. Eso es todo, Cristian, gracias. correcto, sí, coincido contigo, Pedro. Gracias por tu consulta. Estimada Natalia, ¿puede participar? Eh, Gracias. Buenos días con todos. Buenos días, Cristian. Muy buena Buenos la días. exposición para ver sobre el proyecto de la directiva. Mira, quería, más que consultarte, quería saber tu opinión, porque en el ámbito de la aplicación de este proyecto de la directiva, si me permites, lo leo, hay un párrafo que dice que en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, la regulación de las juntas de prevención y resolución de disputas, dispute boards, comités o consejos técnicos o cualquier otro mecanismo afín de solución de controversias se rige por los lineamientos establecidos en el propio contrato. Entonces, de mi interpretación, entiendo de que si se opta por cualquiera de los contratos, sea FIDIC, sea NEC o cualquier otro, se entiende que en el acuerdo del contrato pueden usar los dispute board. Ahora, yo te pregunto tu opinión, porque igual también ayer conversando con colegas y abogados sobre este ámbito de aplicación con los contratos estandarizados, se podría entender que se refiere al contrato base. O sea, es decir, por ejemplo, FIDIC sí trae establecido los dispute board en la cláusula 21. Sin embargo, NEC, en Perú por lo menos, con la cláusula con la cláusula Z, perdón, se incorpora. Entonces, podría darse la situación de que tengas un contrato NEC, pero como el contrato base no trae un dispute board, se puede implementar una JPRD. Y yo creo que es cierto lo que comentas. FIDIC incluye en los propios libros la inclusión del dispute board, pero el NET lo obvia. Y lo que están haciendo es incluirlo a través de la cláusula Z, ¿no? Entonces creo que va a Exacto. tener que seguir haciéndose de la misma forma, porque si se utiliza un NEC, no quiere decir que ya no utilicemos el NEC porque el NEC no habla de dispute boards. Creo que va a tener que, se utilizará el NEC cuando vean que lo conveniente es el NEC, ¿no? Y van a tener que incluirlo también a través de la cláusula Z bajo las normas posiblemente de la ICC, ¿no? Entonces, yo creo que esa Claro. es la forma que va a proceder como se ha ido procediendo hasta ahora. Claro, ahora lo estamos viendo ya dentro de un marco legal del reglamento de la ley de contrataciones públicas, pero que respecto a la dispute boards se abstrae, dice, esto no aplica para los contratos estandarizados o los contratos internacionales, ¿no? Va a ser esa Mm, forma. ya, porque no, sí, porque, o sea, bueno, como repito, hablando ayer con algunas personas decían, pero ¿qué pasa con justo con el NEC, no? Que no lo trae, no va, puede darse que alguna entidad diga, no, bueno, pues entonces ponemos la JPRD, ¿sabes? No creo. No, yo tampoco, pero bueno, como aquí como la literalidad dice del propio contrato, pero bueno, eso era, Cristian, gracias, Sí, muy buena la exposición. gracias, gracias Natalia, muchas gracias. Ahora, yo creo que en esta parte del propio contrato, pero finalmente el contrato es el que se firma, ¿no? ¿Correcto? Y el que se firma es ya incluyendo las cláusulas Z. Entonces, posiblemente va a ser, pues, de ese contrato firmado. No habla del modelo de contrato, digamos, ¿no? Vale, creo que eso, por ahí esperamos que, obviamente, prevalezca el buen criterio de los administradores de esta normativa, ¿no? Ingeniero, continuando con las preguntas del chat del Zoom, tenemos un comentario y luego una pregunta del estimado Jorge Luis Malpartida que comenta lo siguiente. Primero le agradece por su brillante exposición y luego comenta que la directiva establece que los honorarios de los miembros de la JPRD son determinados por los centros de administración.
sin establecer criterios que permitan evitar diferencias en los costos. Esto podría generar distorsiones económicas entre los centros de arbitraje y resolución de disputas y honorarios desproporcionados, afectando la competitividad y el acceso a la JPRD, riesgo de menor calidad en la JPRD si los honorarios son bajos. Y la pregunta es la siguiente. Desde su experiencia, ¿qué estrategias y recomendaciones podrían implementar los centros de administración para establecer un sistema de honorarios equitativo y estandarizado para los miembros de la JPRD que garantice tanto la accesibilidad como la calidad del servicio? Yo creo que acá va a ser una cuestión de recomendación de desempeño de funciones, no solamente los adjudicadores, ¿no? Porque hay muchos adjudicadores que están en varias listas, no en todas, ¿no? Pero de desempeño del centro como administrador de la JRD y ahora en adelante de la JPRD, ¿no? Cómo se desempeñan, si tienen o no tienen experiencia, para saber, porque si nos limitamos únicamente al aspecto económico, pues hay de todos los gustos, ¿no? Honorarios un poquito más altos y honores también mucho más bajos. Entonces, ahí quien va a proponer el centro es obviamente la entidad. Ahora, la entidad tiene un tema que debe considerar al momento de hacer eh, las bases de licitación. Porque recordemos que cuando hace las bases de licitación, el proyecto de inversión ya está hecho, ya está determinado el componente o los componentes que deben ir, y dentro de si se considera el componente de la JPRD, ¿no? Y dentro del presupuesto de obra, el monto correspondiente para asumir los gastos de la JPRD. Entonces, tendrá que tomar en cuenta, pues, cuánto es este presupuesto considerando el plazo de ejecución de obra para más o menos establecer qué centros están dentro de esas posibilidades. Eso sería un aspecto. O lo otro, también ir por el tema, digamos, este, elijo estos centros porque estos centros he escuchado buenos comentarios, ¿no? Tienen buen desempeño y son los que propongo, ¿no? Además, no solo de calidad, sino también respecto a la independencia e imparcialidad de sus adjudicadores y del propio centro de cómo se maneja la JRD, porque hasta ahora la experiencia es obviamente JRD, ¿no? Para que después, iniciada la JRD, si se diera el caso, como se va a dar posiblemente, de que el costo o el monto considerado como presupuesto para la JPRD no sea suficiente, se tendrá que pedir obviamente una extensión presupuestal, ¿no? Mayor presupuesto. ¿Por qué? Porque recordemos que las obras no necesariamente culminan en el plazo establecido, ¿no? Los clientes presentan deficiencias, estas deficiencias hay que resolverlas, esto genera posiblemente mayor impactos en el programa de ejecución de obra por diversas situaciones. El plazo termina extendiéndose y por lo tanto el costo también, ¿no? El periodo de actuación de la JPRD termina extendiéndose y el costo, lo presupuestado, podría sobrepasar, ¿no? Podría sobrepasar lo previsto. Entonces, si vamos por la calidad, hay que ver que entonces que posiblemente se vaya a tener la necesidad de pedir una presión presupuestal, ¿no? Bien, Gracias, ingeniero. Jorge. Sí. Si no hay más preguntas de los participantes o si quieren escribir sus preguntas en los comentarios o levantar la mano para participar. Bueno, en todo caso, ingeniero, ha sido un gusto que haya dictado este webinar respecto a los comentarios a la propuesta de directiva de la JPRD, teniendo en cuenta que es un tema sumamente importante y que va a realizar cambios a futuro una vez que entre su regulación a vigencia. Y en todo caso, ingeniero, ha sido un gusto que usted haya participado y esperemos encontrarnos en un próximo webinar. Un gusto, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días. Buenos días, gracias. Buenas gracias. Gracias, Cristian. Muchas Buen día, gracias. gracias, Cristian. Buen fin de semana. Igualmente, gusto verlos. Adiós, Cristian. Felicitaciones, Gracias. Cristian. Un abrazo. Gracias, Walter. Saludos. Igual, Cristian, saludos y a Antigua también. Nos vemos, Carlitos. Nos vemos. Ok, nos vemos. Chao. Chao. Cuídense. Gracias, Marco.
Gracias, Ankawa, gracias, Cristian. Gracias, Nancy. Cristian, gracias. Un Gracias. abrazo. Leonardo. Muchas gracias, Leonardo. Saludos. Gracias, Oscar. Justo. Un gusto, ingeniero. Patricia. Gracias. Gracias, Cristian. Elia, Indira, Marco.